Buenas tardes, falleros y falleras. Hace tan solo 4 días veíamos cómo nuestra amada fiesta se suspendía de nuevo, debido a la complicada situación sanitaria que estamos viviendo. Y aunque esta vez se trata de una decisión más esperada, no por ello es menos dolorosa. Tal y como hice en marzo, he querido dirigirme a todo el colectivo fallero, a todos y todas los que trabajáis por y para nuestra fiesta, ya sea desde Junta Central Fallera, desde vuestras agrupaciones, sectores, comisiones, así como también aquellos profesionales que formáis parte del engranaje que mueve estas fallas. A los artistas falleros, pirotécnicos, indumentaristas, floristas, músicos, peluqueros, maquilladores, orfebres y tantos profesionales que trabajáis para hacer año tras año nuestra fiesta más grande. Gracias por vuestro aguante, por no cansaros nunca y por estar siempre a nuestro lado. Soy consciente de que vuestra situación es en muchos casos crítica. Por eso os mando mucho ánimo. Tenéis a todo el mundo fallero a vuestros pies y juntos saldremos de esta. A todos los representantes de las diferentes comisiones, falleras mayores infantiles, presidentes y presidentas, tanto mayores como infantiles. Sé perfectamente cómo os sentís ahora mismo, pero nuestra esperada Semana Grande llegará. Y seguirán los campeonatos, los concursos, las actividades. Volveremos al casal. Tal vez no será como lo habíamos hecho hasta ahora, pero si algo nos ha enseñado esta pandemia es a apreciar lo diferente, a reinventarnos. Y eso lo tenemos que hacer cada uno y cada una de los falleros y falleras de todas las comisiones de la Comunidad Valenciana. Gracias por no abandonar, por apoyar a una fiesta que os necesita más que nunca. Debemos defender que somos patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Debemos luchar porque la llama de nuestra fiesta no se apague nunca. No obstante, la delicada situación económica que atraviesan muchas familias ha hecho que las bajas, desgraciadamente, se hayan acumulado, teniendo que dejar esas comisiones que en muchos casos os han visto crecer. Sé que lleváis las fallas en el corazón y mi mayor deseo es poder teneros de vuelta muy pronto. Somos una fiesta responsable y comprometida, una fiesta que respeta rigurosamente las restricciones sociales y las recomendaciones sanitarias y así lo hemos demostrado. Por eso, ahora más que nunca, me siento orgullosa de ser la máxima representante de una fiesta que predica con el ejemplo. La vacuna nos ha dado esperanzas para que en unos meses podamos tener fallas. Por eso os pido que hagamos las cosas bien, que sigamos siendo responsables y sigamos cumpliendo todas las medidas de seguridad. Como decía Walt Disney, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana. Y eso debemos hacer, sacrificarnos por un futuro lleno de esperanza. Por último, me gustaría enviar un mensaje de ánimo y fuerza a todas aquellas familias que han sufrido o están sufriendo la peor parte de esta pandemia y también a todos y todas los que estáis en primera línea, en especial a aquellos sanitarios y sanitarias que trabajáis de forma incansable por ayudarnos. Vosotros sois, sin ninguna duda, nuestros mayores héroes. Muchísimas gracias.